Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a La Tendencia en nuestro tercer episodio. Estamos construyendo comunicación y discutiendo sobre política para incidir también en la realidad que vive nuestro país. Hoy tenemos una conversación muy interesante acerca de la coyuntura y de la consulta popular y de cómo engrana esta cuestión coyuntural en el proyecto más amplio de dominación de las élites en nuestro país. Estamos con Gustavo Reyes. ¿Qué tal, Marco? Muy buenos días. Buenos días aquí en Ecuador a Verónica, a Natalia. Creo que ustedes nos siguen desde Europa. En todo caso, un saludo cordial para todos y a las personas que nos miran también en otros momentos. Bienvenidos, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Gracias, Gustavo. Estamos con Verónica Silva también. Hola amigos, qué gusto, amigas, qué bueno que estén con nosotros. Hola Nati, qué chévere que estés otra vez aquí en el programa. Y hoy contamos como invitada especial con Natalia Sierra, que es docente universitaria, es doctora por la Universidad de Berlín, ha estado siempre cerca de los movimientos sociales, ha investigado sobre marginalidad, desigualdad social, y hoy queremos escuchar su voz acerca de este tema que estamos planteando. Voy a comenzar con un pequeño contexto. La disputa al interior de las izquierdas se convierte en canibalismo político cuando las facciones pierden de vista lo esencial. La deshumanización capitalista y la destrucción de los sistemas socioecológicos se materializa siempre mediante proyectos de dominación específicos. Corresponde entonces analizar esos proyectos en sus medios, en sus formas y en sus objetivos para poder oponerles una resistencia efectiva y plantear alternativas. Más allá de las palabras dulces en tiempos de elecciones, la resistencia se encarna en comunidades y territorios concretos, tanto rurales como urbanos, en los cuerpos, en las ideas, la organización y el entusiasmo de quienes somos hijas e hijos de la tierra, en definitiva, de quienes luchan por la vida. El proyecto de dominación de la oligarquía agroexportadora, representado por el presidente Noboa, coincide en lo fundamental con la línea de las oligarquías financieras, lideradas por el expresidente Lasso. En contra de los intereses populares, se dispone de la austeridad fiscal en detrimento de toda inversión en lo público. Educación, salud, electricidad, vialidad y otros sectores ven año a año reducido su presupuesto. De ese modo, se promueve la privatización de sectores claves, alimentando la desigualdad en la calidad y el acceso a los servicios, convirtiendo en lujos o en formas de distinción lo que en realidad son derechos inalienables de las mayorías. Otro punto en la agenda es la ampliación de las fronteras extractivas, donde las empresas de la mismísima familia presidencial están inmiscuidas. Tanto Lasso como Noboa representan una línea que no persigue el desarrollo nacional y ni siquiera empuja un proyecto capitalista moderno. Pretenden más bien la acumulación por sobreexplotación y despojo, y están en contra de los derechos sociales, no creen en la democracia y además desprecian a los pueblos del Ecuador. Los intereses y objetivos de estos grupos, cuya patria es el dinero, pueden definirse mejor como pillaje, como el uso ilícito del aparato del Estado para favorecer sus intereses corporativos, aun si esto implica la destrucción de la parte social del Estado, su cada vez más raquítica mano izquierda. Para lograr estos objetivos, el proyecto de dominación alimenta la mano derecha del Estado, es decir, su dimensión represiva y violenta. Luego de la declaración de una guerra interna, hemos visto en Palo Quemado y en Las Pampas la militarización de las comunidades que defienden la vida frente a la minería y también la militarización del espacio público bajo pretexto de volverlo más seguro. La mano derecha del Estado, envalentonada por la ignorancia de quien gobierna, ha preferido la violencia frente a la diplomacia con el asalto a la embajada mexicana. Y así, en cada uno de los espacios políticos, la violencia como ideología va copando la conciencia colectiva y los imaginarios de las y los ecuatorianos. Se ha despertado una energía reaccionaria que dormía latente en la población, que se alimenta del miedo y que cultiva odio. En otras palabras, el autoritarismo bananero se impone. Para entender la nueva fase de dominación en la que entramos, es preciso entender que, si bien los objetivos de Noboa y Lasso coinciden grosso modo, sus resultados políticos varían enormemente. A pesar de todas las regresiones que Lasso logró imponer, enriqueciéndose de forma irracional al costo de reventar el tejido social, su proyecto político terminó fracasando cuando, para salvarse de ser destituido por un juicio político, llamó a la muerte cruzada y dejó el cargo de presidente antes de hora.
En cambio, Noboa muestra niveles de aprobación bastante elevados en comparación con sus antecesores y parece gozar de una popularidad que le permitiría ganar las elecciones de 2025, un objetivo declarado por él mismo. Así, las posibilidades de que su proyecto de dominación se consolide son mayores que las que tuvieron sus antecesores. La consulta popular del domingo está por verse, puede convertirse en el primer escollo con el que tropiece el gobierno de Noboa o puede, por el contrario, ser un envión en su carrera para consolidar su dominación. Hoy conversamos con Natalia Sierra y le lanzamos la primera pregunta. ¿En qué se diferencia Noboa a Lasso y a Moreno? ¿Por qué el éxito de Noboa, al menos en los números? Buenos días. Gracias por la invitación. Buenos días, Marco, Gustavo y Berito. Gracias. A ver, yo como tengo este vicio sociológico, yo tengo que mirar el contexto, y el contexto global, sobre todo en el momento actual. O sea, no se puede pensar un proceso como el que está viviendo el Ecuador sin pensar lo que se está viviendo en el mundo. Yo creo que estamos asistiendo a una transformación de dimensiones no vistas antes, porque tiene implicaciones no solo de proyecto social, socioeconómico, sino civilizatorio e incluso diría de mutaciones humanas a nivel tecnológico, ¿no? Esto parecería que no tiene que ver con lo que vivimos, pero tiene que ver. Voy de ahí, de ese contexto que hay que tenerle siempre en cuenta, me voy un poco a ubicar en el momento de una crisis del neoliberalismo. Yo manejo la tesis de que el neoliberalismo se acabó, ¿sí? Y que estamos entrando a otro momento de la reproducción del capital. Y que para mí es un momento final del capitalismo, además, ¿no? Este momento en el que estaríamos ingresando es el dominio o estaría dominado por el capital criminal, es decir, como eje de la reproducción del valor en todas sus formas, ¿no? O en todas sus empresas. Aquí en el país esto se expresa más con el narcotráfico, pero son articulaciones, ¿no? O sea, narcotráfico, trata de personas, coyoterismo, el tráfico de armas, tráfico de especies silvestres, la minería ilegal, es decir, es como un holding, ya. ¿Verdad? Ese es el capital que ahorita está, creo yo, siendo articulador de la valorización del valor al menos en el mundo occidental. Pocos datos, ¿no? que están saliendo, yo recojo de los que levantan estos datos. Recién Fernando Carrión decía que si es que por arte de magia ahora se podría combatir, ¿no es cierto? El capital ligado al narcotráfico, la economía ecuatoriana colapsa. Y no solo la ecuatoriana, la latinoamericana. Es decir, estamos viviendo del capital criminal. Ya. Esto no tiene que ver con justificar, ¿no? Además tampoco tiene que ver con una mirada ni ética ni moral, pero es así, es la realidad, ¿verdad? Ese es el capital que ahorita está expandiéndose. Ahora bien, así como el capital financiero que dominó la avanzada de la globalización requirió de un tipo de gubernamentalidad, en palabras de Foucault, que era la gubernamentalidad neoliberal, este capital criminal, ¿no es cierto?, que tiene articulaciones con el capital financiero, pero básicamente por el tema de lavado, ¿no?, del blanqueo de capital, necesita una gubernamentalidad propia, ¿verdad? Y esta gubernamentalidad yo he estado leyendo a otros autores y creo que es lo que uno podría llamar gubernamentalidad necroliberal, ¿sí? Es decir, que tiene una serie de dispositivos, ¿no es cierto?, para controlar poblaciones, pero que están encaminadas no tanto al control de población en base a la búsqueda solamente de la ganancia por sobreexplotación, etcétera, que sabemos cómo funcionaba el neoliberalismo, no viene al caso repetir eso, sino una gubernamentalidad que busca el control poblacional para tramitar la muerte, o sea, quién tiene que morir. Porque además hay una población sobrante, una población residual, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el avance tecnológico, pero esto tampoco tenemos tiempo ahora para toparlo, pero existe. Y es lo que Marx llamaba el peso muerto del capital, que ahora está siendo usado por el capital criminal, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos toda esa gran población, por ejemplo, en nuestro país,
que está situada en las zonas más empobrecidas, ¿no? Esmeraldas, zonas de Manabí, zonas de Guayas, que son jóvenes sin futuro, ¿no es cierto? O sea, son población residual que es usada por el capital criminal, pero en esta, digamos, en este uso necrótico, ¿no? O sea, lo que nosotros pensamos, por ejemplo, en los sicarios es eso, ¿verdad? Ya ahí se ve esto con más claridad, pero también se ve en cómo va jugándose la democracia liberal, si aún podemos llamar que es una democracia liberal, porque realmente está totalmente atravesada por los intereses del capital criminal. Ahí también se juegan formas necróticas, es decir, los asesinatos de alcaldes, de jueces, de aquí de un ex mm, ¿cómo es? Candidato presidencial, ¿no es cierto? Que fue asesinado. Y yo no voy a meterme aquí en este cuento de qué grupo, a quién benefició, porque no viene al caso tampoco. Lo cierto es que es parte de esta forma política necrótica, ¿no es cierto? Es decir, son sacrificables. El ser humano comienza a ser sacrificable, no solo en esas dimensiones residuales de la población, ¿no es cierto?, más empobrecida, que es obvio, sino a nivel del juego político. O sea, por ejemplo, voy a saltar un dato. Ahora tenemos que el presidente acaba de ponerle un juicio penal a la ministra, a su ministra. O sea, le está sacrificando, ¿no? Y esto uno se explica con este tipo de gubernamentalidad. O sea, es una gubernamentalidad que enseña, que trabaja con una ideología que es el desprecio absoluto por la vida, ¿no es cierto? Donde cualquier ser humano puede ser sacrificable en función de los intereses de reproducción del capital, en este caso el capital criminal. Ya, obviamente son sacrificables todas esas personas empobrecidas, sobre todo jóvenes, pero no solo se queda ahí, son sacrificables políticos, son sacrificables funcionarios públicos, es decir, es un capital que va arrasando con todo, ¿verdad? Yo creo que ese momento es el que estamos viviendo y que estamos viviendo ya, digamos, yo diría que empezó esto a cuajarse en el paso del siglo, obviamente empieza, ¿no? Tejiéndose poco a poco, ¿no es cierto? Porque el capital no se configuraba todavía como una articulación global, ¿no es cierto? Con todo lo que es la economía capitalista, ¿no es cierto? Es decir, con división internacional del trabajo. Si ya no estamos en la época de Pablo Escobar, es otra lógica que empieza el paso de siglo. Y claro, ya para esta época, ¿no es cierto? Ya se ha consolidado esto y entonces aparece con más claridad esto que yo llamo gubernamentalidad necroliberal. Y creo que el gobierno de Moreno más el de Lazo y sobre todo el de Noboa son expresiones, este último, más fuertes de esta gubernamentalidad. Ahí vamos justamente al tema propuesto. Si bien Lazo ya operaba gubernamentalmente en términos de necropolítica, de necroliberalismo, como es una palabra que también señala Paul Preciado, ¿no? Eh, ¿Por qué Noboa tiene una popularidad más alta si aplica el mismo sistema? Es decir, si hay una continuidad en su Sí. gubernamentalidad, ¿por qué Noboa es popular y Lazo fue impopular y fracasó en su proyecto político? A ver, tomemos en cuenta que Noboa entró en unas circunstancias producidas por la necropolítica. O sea, si no hubiese ganado las elecciones. O sea, hay un antecedente que uno no puede obviar, que es el asesinato del candidato Villavicencio, ¿no es cierto? Luego, Noboa tiene, ¿cuánto? No sé, 4 meses creo, o va a los 5 meses. O sea, no es mucho. Recuerden que Lazo tenía una popularidad que estaba basada en el tema de las vacunas. ¿Sí recuerdan ustedes? O sea, Sí. acabó eso y se acabó. Bueno, Noboa entra en un momento de una crisis de seguridad, ¿no es cierto? Donde la sociedad está arrinconada al miedo y cuando la sociedad está arrinconada en el miedo, o sea, su respuesta cómo responde tiene dos formas, ¿no? O ataca o se somete totalmente a pidiendo que alguien le salve, así funciona. Además, hay un acontecimiento, yo justo estoy haciendo un artículo ahora sobre esto, hay un acontecimiento que no hay que pasarlo así, sin analizarlo a profundidad, que es la toma del canal de televisión. Una toma que fue, a ver, no vamos a entrar en el detalle si alguien fue y le hizo. Lo cierto es que fue una cosa montada. Montada no porque haya alguien mandado o haya actores, ¿no es cierto? Es porque empujaron eso. Empujaron y además es tan evidente, ¿no? O sea, ya. Eso provocó una
una situación que fue muy complicada para la gente, cuando los que estuvimos aquí la vivimos, ¿cierto? Pero además lo espectacularizaron, ¿cierto? Lo espectacularizaron para crear un miedo en la población. Y claro, frente al miedo, inmediatamente viene esto de la guerra, la guerra interna, ¿no es cierto? Que para mí este decreto es el que abre la posibilidad de mirar con más claridad el tema de la gubernamentalidad. ¿Y por qué? No sé si tenga más apoyo que Lazo. Lo que sí creo es que ha operado desde Lazo una política que es parte de esta gubernamentalidad, que son dispositivos de forma, Foucault llama la técnica del yo, o sea, va a ir construyendo una subjetividad que acepte esta política necrótica, ¿no es cierto? Una subjetividad que acepte ser sacrificada. Y esto ya empezó desde Lazo. Tenemos ahí todo que digamos, un ejército de troles de medios de comunicación dedicados tanto a nivel internacional, más acá, dedicados a crear este tipo de subjetividad, una técnica de construcción de una conciencia, ¿no es cierto?, que es totalmente adversa a los derechos, es decir, a la defensa de la dignidad humana. Y uno puede ver esto en las redes sociales, ¿no es cierto? Fíjense, hay cosas sintomáticas, ¿no? Una de estas representantes de estas voces que ahora se llaman los libertarios, yo les digo libertinos, ¿no es cierto?, mercantiles, pero fue la vicepresidenta, o sea, ella era de las que decía, ¿qué derechos humanos, ni qué derechos humanos? Y quería bajarse con todas las conquistas, ¿no? Sociales. Y fíjense que lo que le pasa a ella también es sacrificable. Cuando el presidente necesita operar, ¿no es cierto?, su proyecto, no le importa primero mandarle a ella desterrada, o sea, violando sus derechos, luego usar a su hijo para presionarle, ¿verdad? Mandándole a la roca, violando sus derechos, y a la misma vicepresidenta le toca decir que va a pedir ayuda a los organismos de derechos humanos, ¿verdad? Pero si ustedes ven, ¿no es cierto?, en la sociedad, a partir de comenzó el tema de la sacada de los militares después del decreto 111, donde uno podría ver una serie de violación a los derechos de las personas, sobre todo en barrios populares, porque hay una clara racialización, ¿no es cierto?, de la criminalidad, ¿sí? Y un clasismo, si se quiere, ¿no? Llamarlo así, es decir, gente pobre, afrodescendiente, es decir, de ciertos sectores territoriales del país, ¿no es cierto? Es todo este juego colonial que todos sabemos, ¿no es cierto? Entonces, ya termino con esto. Me parece que la respuesta de la gente cuando veía esa violación y el ataque a los medios a los medios, perdón, a las organizaciones de defensa de los derechos humanos, mostraba ya la presencia de esta ideología que comenzó a operar desde, yo diría más o menos desde Lenin Moreno, ¿no? Con este odio absurdo al correísmo, este juego de correísmo, anticorreísmo, pero eso fue pretexto para ir avanzando en esta subjetividad fascistoide, ¿no es cierto?, que acepta ser sacrificada. Estimada Natalia, te saluda Gustavo. Realmente es muy preocupante lo que nos acabas de decir porque realmente se avisora una entrada de un nuevo tipo de capitalismo que en realidad todos los mínimos valores que pudiera tener prácticamente se quedan fuera y simplemente lo que ocurre es que la principal figura o quien esté detentando el poder debe mantenerse como sea sin importar sacrificar lo que sea. Pero más allá de este escenario crítico y que quizás lo podríamos solo comparar, digamos, ideológicamente con el propio fascismo que ya se vivió en algunas etapas en la propia Alemania, es cómo detenerlo y detenerlo a tiempo. Entonces yo quisiera más bien que tú nos profundices en una cuestión como más esperanzadora de por dónde dar los tiros, porque si por ejemplo en el gobierno de Moreno, de Lazo, con todas las dificultades que ahí había, tenía una asamblea que al menos desde el proyecto del correísmo quería mostrar esa especie de contrapeso. Y es por eso que siempre se les arrinconó hacia el espacio de tener un juicio político, la muerte cruzada, que finalmente terminó ejecutándose en el gobierno de Lazo. Pero ahora vemos que políticamente, al menos en las instituciones políticas, no hay una oposición real. Y la única que ha quedado, pues, es la organización indígena, pero asimismo
vemos que este crecimiento que tiene por este tema del miedo y todo lo que tú nos has comentado, hace que sea difícil inclusive articularse desde esta misma organización que quizás nos queda como último reducto. Entonces, ¿cómo sería esa respuesta desde lo popular y ni siquiera desde lo popular, sino incluso hasta desde lo democrático para enfrentar este tipo de arremetidas del nuevo capitalismo, como tú lo has dicho? Justo estábamos la semana pasada estuvimos hablando con el Raúl Sibeque y el Juan Cubi en un espacio que ellos tienen, ¿no? Y realmente yo tengo que decir, ¿no? O sea, me cuesta, como nunca me ha costado en estos, no sé, más de 40 años de militancia que tengo, no tener respuestas posibles, o sea, y tengo que decirlo. O sea, creo que lo primero que yo he pensado, y le decía al Raúl, es mirar sin miedo el momento que estamos viviendo. Porque es tan complicado, ¿no es cierto?, que uno tiende a no mirar, ¿no? Y eso es peor. Entonces, mirar, tratar de entenderlo, de conocerlo, de comprenderlo, porque si no, no hacemos este ejercicio, va a ser difícil dar respuestas. Porque si damos respuestas, ¿no es cierto?, sin exactamente conocer lo que estamos enfrentando, esto en vez de ayudarnos a poder detener, puede darle aliento, ¿verdad? Esa es una primera cosa que yo creo, ¿no? Es necesario despojarse de muchas, incluso certezas teóricas, ¿no? Políticas para poder entender el momento. No es un momento fácil. Por ejemplo, una transformación en los clivajes ideológicos que dominaron el siglo XX, izquierda y derecha, ¿sí? Y ahora nos enfrentamos a otro tipo de contradicciones donde yo, por ejemplo, yo soy de izquierda y siempre me he definido así, he querido ubicarme desde la izquierda en este nuevo clivaje político a nivel global y es imposible, es imposible. Entonces, bueno, eso primero. Luego, a ver, ya en el Ecuador, ¿no es cierto? Eh, el tema de la formación de conciencia, ¿no? De conciencia crítica, de conciencia política, se vuelve más difícil ahora en las redes sociales, ¿no es cierto? Justamente porque no las conocemos bien, ¿cierto? Entonces, hay espacios, por ejemplo, los que estamos usando ahora, donde se hace el debate político, que es el Twitter, ¿no? Yo justo decía, voy a lanzar ideas, no tengo nada claro, ¿no? Creo que Quito, en el caso y específico del Ecuador, Quito la gente que tiene una conciencia crítica, que tiene una vocación, ya no voy a decir ni siquiera de izquierda, humanista, porque aquí se juega eso, ¿verdad? O sea, debe tratar de elevar el debate y tratar de ganar el debate en Quito. Porque justamente toda esta arremetida de esta derecha necrótica, ¿no es cierto?, también está en Quito, lamentablemente. Y esto que los correístas decían, y bueno, tienen razón en eso, este odio que se ha generado, ¿no? Este odio no creo que sea una cosa contra Correa exactamente o contra los correístas, es una necesidad de enfermar el espíritu de la población. ¿Sí? Para ser sacrificada. O sea, es decir, no es ni siquiera correr. Entonces, creo que necesitamos entrar a una disputa de sentido aquí en Quito, porque ha sido la capital política. Primero eso, o sea, ¿qué es lo que de alguna manera podemos? ¿Cuáles son las herramientas? Creo que esto me cuesta, no sé, es que es tan violenta, ¿no? Tan violenta, no hay debate tan violento, pero abrir espacios de afecto, abrir espacios de empatía, es decir, hay que ir abriendo esta necesidad también de volver a la razón. Miren, yo estoy diciendo esto, siempre fue crítica a la razón, a la razón instrumental, ¿no? Pero la otra vez en la universidad había chicos, por ejemplo, que se pronunciaban, o sea, cogiendo este discurso, no, los militares y que hay que matarles y esto y que no importa. Y claro, yo lo que decía es, miren, volvamos, ¿no? O sea, apelaba a la razón, ¿no? Es la universidad, tenemos que apelar al pensamiento racional, no podemos dejarnos llevar por emociones dañinas en torno al tema de la embajada, por ejemplo, ¿no? Que decían, no importa que haya invadido la embajada, pero, es decir,
Creo que de inmediato, yo creo que habría que tratar de interpelar por la democracia. En lo inmediato, a largo plazo creo que la cosa se vuelve más complicada. Pero de inmediato, en el Sí. contexto apelar al tema de la democracia. Sí, Berito. Y hoy quisiera retomar una idea que lanzabas la semana pasada, ¿no? Un Twitter que un poco nos explicabas precisamente cómo abordar, ¿no? Esta lucha, por ejemplo, que se ha dado contra el correísmo, ¿no? Y que de alguna manera tú se ha mostrado como una oposición a estos grupos. Y tú decías, o sea, lo voy a leer, está aquí, decía, no se trata de que se robe a la sociedad a través del Estado, sino que no sea la oligarquía de siempre la que robe. Y me quedo ahí porque yo digo, quizás también es un problema, Nati, y ahí no sé cómo lo ves, de cómo estamos explicando a estos grupos. Sí, porque una cosa es decir esa derecha que está ahí, y parece ser que cuando hablamos de esa derecha nos da lo mismo mencionar a Moreno o nos da lo mismo mencionar a Lazo o a Noboa, y no es lo mismo. ¿Sí? O nos da lo mismo que sea el tío de Glass, ¿no? O cualquiera del grupo, por ejemplo, correísta, que podríamos decir, también entraron en temas de corrupción y no es lo mismo, ¿sí? Y yo ahí sí digo, es importante que identifiquemos en este momento cuál es el enemigo del pueblo ecuatoriano, ¿sí? Porque hay toda una estructura oligárquica que es un poco también lo que tú estás señalando, que necesita ser, vamos a decir, en términos políticos, ¿sí? Destruida. Porque no puede ser que estos grupos sigan viviendo, estos grupos económicos sigan viviendo, ¿no es cierto? O sea, sigan perviviendo, ¿no? A través de su dependencia del Estado. Y yo ahí retomo el tema. Es como si en México no tendríamos al mismo Slim como presidente de la República. Si ya hay países en América Latina que lograron desconectarse de esas oligarquías y que de alguna manera permitieron que el espíritu mismo de la democracia y de la institucionalidad, si bien no es lo perfecto dentro del capitalismo, pero sea quien rija esto. Y hoy te hago la pregunta, ¿cuál es el problema cuando es la oligarquía la que nos gobierna? ¿Sí? Porque con todas las críticas que podemos hacer con el correísmo, que muchos de nosotros también hemos sido críticos y no estamos de acuerdo, pero no es lo mismo que nos gobierne, ¿sí? El correísmo, incluso el mismo Moreno, a que nos gobierne el dueño del banco, como fue Lazo, o a que nos gobierne el grupo Noboa, que es el de los grupos más importantes. Yo creo que eso hay que decirle a la gente. Y por eso es importante que en la consulta, por ejemplo, le demos un no, porque es un no a la oligarquía, ¿sí? Y que hay que hacer esa diferencia, Nati, porque no todos son lo mismo. Porque si todos son lo mismo, caemos en eso, no sirve de nada. Entonces viene este niño, ¿no es cierto? Como le presentan, ¿no? Este niño con todos los adjetivos que quieran ponerle, pero que no es esto, no es un niño, es un representante de la oligarquía de este país. Y no lo estamos diciendo así. Y al presentarlo con adjetivos personales de lo que queramos, pues disminuimos realmente al enemigo de los ecuatorianos. Y ahí te hago la pregunta, ¿cuál es el problema para nosotros que nos siga gobernando la oligarquía y cómo poder destruirla? Es que yo creo que en el momento actual lo que representa Noboa es la rearticulación de un hegemón, del hegemón ecuatoriano, pero una rearticulación que está ligada, sí, a esto que nosotros llamamos la oligarquía, pero en un momento de transformación del capital. Es una oligarquía, narco-oligarquía. ¿Sí me explico? O sea, lo que pasa es que esto hay que también tener cuidado cómo decirlo, ¿verdad? Porque luego dicen, sí, entender que, como dice el Fernando Carrillo, es el capital del narcotráfico el que está dominando el país. O sea, no, sí, sí, dile esto oligarquía, pero ya no es solo la oligarquía agroexportadora, ¿no es cierto? Un poco financiera, no, ya no es eso. Se está rearticulando, pero con el dominio del capital criminal. Ya. Yo estoy de acuerdo contigo. O sea, Noboa es parte de esa rearticulación, pero además con un agravante, ¿no es cierto? Como bien tú has dicho, él es el heredero no sé si el grupo más grande económico del país, ¿verdad? Él no necesita mucho negociar y voy a decir lo que, retomando lo que preguntaba Gustavo, ¿no? La asamblea. Incluso Lazo, algo tenían que negociar. ¿Explico?
Él tiene todo el poder económico que le da una posibilidad, ¿no es cierto?, de no negociar. Y con todo el poder político, entonces es terriblemente peligroso. Más allá de él como persona, eso no nos interesa, ¿verdad? Exactamente, No, es peligrosísimo porque, mira, no se puede juntar, y es lo que yo decía cuando él estuvo de candidato, porque no sabía quién era, no conocía estas locuras que tiene ahora a nivel personal, pero solo el hecho de que tú entregues el poder político a aquellos que ya tienen el poder económico, o sea, exacto. no, es que eso no permite la república, o sea, el sentido, ¿no es cierto? El principio republicano no permite eso. Es una barbaridad más allá de las personas. Si a eso le sumas que estamos en la reconfiguración de un hegemón, donde, en cuyo escenario está el capital criminal dominando, entonces esto es gravísimo, ¿verdad? Porque esto te destruye la democracia. Solo el hecho de que sea el heredero de la corporación Novoa, el presidente del Ecuador, te destruye el sentido democrático de la república, ya, empezando por ahí. Eso es lo grave. La pregunta es por qué llegó, ¿no es cierto? Yo creo que ahí son azares. Yo creo que ahí sí son azares. Y son azares ligados a la forma criminal en que se está manejando la política. Este, Muy interesante el análisis que estamos haciendo, que está compartiendo Natalia con nosotros. Voy a enganchar con esto último. ¿Por qué llegó? No hay ahí un clivaje etario que analizar. No hay en el caso de Noboa, tanto como en el de Bukele, una apelación a lo cool, a lo joven, como fuente de legitimidad política, que ocupa además medios de comunicación que permiten construir una hegemonía que ya no la pueden construir quienes no manejan esos medios de comunicación como el TikTok, como el Instagram, etcétera. Pongamos el caso de Lazo, intentó evidentemente contratando a Crudo Ecuador, darse un baño de popularidad en redes, con los zapatos rojos, etcétera, varias historias famosas, pero no tiene el impulso, ni se ve a sí mismo, no expresa su imagen, su corporalidad, no expresa esa juventud que sí expresa Noboa o que expresa Bukele, para ampliar un poco el análisis a nivel regional. ¿Cuánto de lo que estamos viendo de esta construcción de una nueva hegemonía, porque creo que esa es justamente la diferencia, que Lazo no logró construir esa hegemonía, sino solo la coerción, lo mismo que Moreno, pero Noboa por el momento, lamentablemente, y en eso puede ser más peligroso, no cuenta solo con el poder de la coerción, sino también con el consenso activo de quienes somos dominadas y dominados. Entonces, ¿qué papel juega la comunicación y los medios de comunicación, estos cambios tecnológicos de los que nos hablaban, en esta nueva configuración, esta nueva vuelta de un momento quizá incluso más peligroso que el gobierno de Lazo? Ven, eso, por eso decía que primero tenemos que conocer bien a qué enfrentamos. Esto que tú preguntas, Marco, abre toda una discusión que recién estamos empezando. Mira, voy a poner un dato, ¿no? Que yo le oía a uno de estas personas que hacen el marketing político en las campañas, que discutía con bueno, en una charla, digamos, muy respetuosa con el Durán Barba, el que le hizo la campaña a Petro, no me acuerdo el nombre, es un español, ya. Él decía, había escrito un libro que hasta ahora no puedo conseguir, algo se llama La política de las emociones, me parece. Y él planteaba que ahora cuando hace las encuestas que se levanta para las campañas y todo esto, él dice que hasta hace poco él preguntaba, ¿te gusta o no te gusta? Que ya es gravísimo, ¿no es cierto? Imagínate si te gusta o no te gusta en un tema de candidatura política. Pero que ahora ni siquiera es te gusta o no te gusta. La pregunta es, ¿le abrazarías o no le abrazarías? Ya, imagínense, ¿no? Imagino. Imagínense. Entonces, claro, él contaba ahí, hacía referencia a Twitter y decía, cuando Twitter pasó de la estrellita o lo que ahora es X al corazón. ¿Se acuerdan que antes era una estrella en vez de corazón? Entonces, este paso entre estrella, ¿no? A corazón, él decía, tampoco es inocente. O sea, el corazón implica un trabajo de la emocionalidad, ¿no es cierto?, de los individuos. Entonces, claro, nosotros vemos, por ejemplo, la campaña de Noboa, él no tiene partido, porque ya no es la época de los partidos, nosotros seguimos demandando, digamos, desde la democracia burguesa, la necesidad de un horizonte ideológico, de un horizonte político, de partidos, de militantes, de cuadros, ¿no es cierto? Pero ya no es así, es como la persona, esta persona.
Esta Mm. persona, su vida, ¿no es cierto? Y entonces ustedes ven, por ejemplo, toda la propaganda que han hecho con su familia, ¿no? Su familia, su esposa, sus hijos. Y claro, ella es influencer, La la esposa esposa. de él, ¿no es cierto? Es tiktokera, él hace TikToks. Y claro, y tenemos en la base de los electores, ¿no es cierto? Está la juventud esta centennial, ya no son ustedes los millennials, ¿no es cierto? Con ustedes había Somos los un, cuarentones. un debate político, ¿verdad? No, yo todavía estoy dando clases a los pequeñitos, es otra cosa, todavía no les comprendo, no les logro entender, ¿verdad? Pero se juega mucho esto de la imagen, el consumo, este consumo inmediato de la imagen, ¿no? Entonces, claro, él hace TikToks, usa gafas, y les voy a contar algo que ojalá todavía no estemos en ese nivel. El otro día me cuentan ahí los chicos que hay unos influencers en TikTok que se pasan horas haciendo un gesto así. Yo no creía. Y de verdad, se pueden pasar 4 o 5 horas haciendo un movimiento así. Y la gente les va dando dinero, sí. Yo, bueno, todavía por eso es bueno estar en la universidad porque estudiamos, pero se pasan así horas. Y le veo a que sacaron un TikTok el presidente Noboa haciendo lo mismo, que a uno, dice, claro, en la edad de uno, dice, ¿qué le pasa? O sea, hacía un gesto así, tac, tac, y como que hacía un guiño de ojo, nada más. Y decía, y abajo decía, vota sí, ¿verdad? Pero no decía nada más, ni siquiera decía, vota sí. Solo hacía un gesto. Entonces, claro, cuando uno ve eso, desde la edad de uno dice que es esta estupidez, o sea, por favor. Pero cuando ve lo que está pasando en las redes sociales con los chicos, donde se pasan viendo esto horas de horas, entonces uno dice, ¿sí? ¿Qué es esa población? Esa población para mí, esta gran masa, porque no creo que todo eso sea, ¿no? La cuestión de las redes tienen otras cosas, pero son marginales frente a esto. Eso es lo que yo llamo la tecnología del yo que forma subjetividades sacrificiales, o sea, dispuestas al sacrificio. ¿Cómo combatir eso? Ahí sí te voy a decir, no sé. No sé si ni siquiera sé cómo dar clases sin que los chicos usen el teléfono todo el tiempo, ¿no es cierto? O sea, a lo que voy es, volviendo de nuevo a lo macro, estamos viviendo unas transformaciones que nos están, eh, yo diría literalmente revolcando, es decir, como cuando uno le coge la ola y no se puede parar. ¿Verdad? Son tan virulentas que no hay como pararse en el pensamiento un poco a decir, a ver, esperen, o sea, veamos qué está sucediendo, ¿no? Y claro, enfrentar directamente esto, ¿no? Para nosotros darle que gane la consulta es, para mí, volviendo a lo que decía Verónica, es terrible, ver, es terrible porque es más poder, ¿no es cierto? Es más poder de alguien que ya tiene absoluto poder. Ujú. Gustavo. Gracias. Bueno, es muy riquísimo la conversación y nos podremos adentrar en toda esta caracterización que estamos viviendo en el momento actual, las respuestas que le podemos dar. Pero yo quisiera un poquito más aterrizar porque estamos ya a puertas de una elección en donde hay, decían las encuestas, ahora incluso ese es un escenario en el que tampoco es tan creíble desde que se volvieron una herramienta política inclusive para direccionar digamos, la intención de la gente en favor de cierta posición o no. Pero decían que había al menos, hasta cuando se permitía dar las encuestas, un 16% que estaba indeciso. Y con ese 16% quizás se podía virar, digamos, esta tendencia a ganar las elecciones en la consulta popular por parte de la tendencia del no, que me parece que es una tendencia más progresista en todo caso. Y lo soy, lo digo directamente, esa es mi postura. Entonces, yo quería un poco hacerte una pregunta, un poco para reflexionar sobre el por qué decirle no a ese 16%, sobre todo en preguntas como la D y la E, que tienen cuestiones que no se anclan en el vector seguridad que lo utiliza el gobierno para introducir elementos de mayor dominación del proyecto neoliberal, neocapitalista y con todas estas cuestiones inclusive necróticas como tú nos has dado y que realmente nos causan inclusive escalofrío, pero
hay alguna forma de detenerlo, al menos en el corto plazo, que luego ya nos servirá después para recomponernos, porque esto sí le va a afectar en la popularidad del régimen si es que no gana la consulta. Es decir, luego veremos quién realmente es el más machazo de izquierda, por utilizar un término así, porque realmente es complejo a veces esas absurdas disputas de la izquierda en decir yo soy el más puro y que realmente causan mucho malestar a la hora de avanzar. Entonces, esa era la idea, o sea, ¿cuál sería ese mensaje a ese 16%? Habida cuenta que no es que está totalmente convencido, pero que necesitamos recomponer, como tú decías, desde inclusive una posición humana, democrática, no tan radical, para llamarlo desde un punto de vista. Esa era mi inquietud. Pero yo recién estaba pensando también en esto, ¿no? Como estamos en este debate, a ver, ¿cómo llegar a ese 16%? Yo les decía a mis estudiantes, miren chicos, o sea, lo que hace él es coherente, el señor Novoa. O sea, él es un coherente en ciertas directrices políticas. ¿Qué hace? Porque él está respondiendo a sus intereses, volviendo. Él es el hijo de la corporación Novoa. Él tiene que defender sus intereses. Él tiene ahí intereses económicos. Voy a decir económicos, esos son sus intereses. Entonces, ¿a él le conviene el arbitraje internacional? Claro, porque él tiene acciones en empresas transnacionales, le conviene. ¿A él le conviene el trabajo de pruebas? Claro que le conviene, porque él es un empresario y eso le permite explotar más la... Sí, y así hacía un análisis con los chicos. El problema somos nosotros, es decir, y esto es una vieja, digamos, estrategia que viene del marxismo, ¿no? O sea, yo soy hijo del señor Novoa o hija, no. A mí me va a afectar el trabajo por horas, a mí me va a afectar la cuestión de los arbitrajes internacionales. Es decir, un poco de velar, él no es el presidente de los y las ecuatorianos y ecuatorianas. Él es el presidente de la corporación Novoa y él está gobernando para la corporación Novoa y ni siquiera para todo el círculo de grupos, no, 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 para la corporación Novoa. Y eso se vio cuando hizo esta mala jugada con Rusia. ¿Por qué enseguida reculó? Porque le afectaba a él, ¿verdad? Le afectaba a él porque él tiene exportaciones también de su banano a Rusia, ¿verdad? Entonces, un poco apelar a esta, no sé si decir, vieja estrategia del discurso eh, de clases que me parece que es absolutamente válido, más ahora que tenemos al presidente, al hijo de la corporación Novoa. O sea, no son nuestros intereses, son los de él, y él está bien que defienda, por eso nosotros tenemos que decirle no, Claro. porque yo creo, y para dar un poco de esperanzas, yo siempre tengo una, espero del pueblo ecuatoriano, porque siento que hay alguna reserva ética que sí, no sé de dónde viene, creo que viene del mundo andino. Hay una Mm. reserva ética que yo creo que a veces sale. Además veo ahora, ¿no? La gente en las tienditas se les está dañando sus productos, ¿no? Con lo que viven. Esto de dar 2 días de feriado, el feriado energético, ¿para quiénes sirve esto? Al 35% de gente que tiene trabajo formal, el resto de gente vive al día y si no trabaja, no come. ¿Verdad? Entonces siento que estas últimas cosas que ha hecho, estas últimas, ¿no es cierto?, que ya son de política estatal, digamos, o gubernamental, me parece que pueden afectar su popularidad. ¿No es cierto? Porque una cosa es estar haciendo en TikTok, mostrándoles a sus hijos, a la viña y todo lo demás y haciendo todo esto. Pero otra cosa es cuando la gente siente, siente y está sintiendo. O sea, si vamos a cortar, no vamos a cortar. Incluso gente de la derecha ya se ha puesto un poco enojada, ¿no es cierto? Obviamente le siguen defendiendo, pero por ejemplo, esto de ocultar que iban a cortar la luz, ¿no es cierto? Corten la luz en la noche para que no se den cuenta. Como que la gente, todo el mundo duerme, como que no hay gente que trabaja en la noche, ¿no es cierto? Para preparar sus cosas para el otro día. Se les reventó en la cara. Después que no vamos a cortar la luz. Luego que hay un sabotaje. Entonces, siento que además todavía creo yo que no hemos llegado al nivel de la absoluta posverdad, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, esto del sabotaje, de que, o sea, de que abrieron las compuertas, que vaciaron las represas, eh, eh,
y después Una sale toda la vergüenza, gente ¿no? que entiende de esto a decir esto es una barbaridad. Entonces siento que esta estrategia del anticorreísmo que está usando ya está llegando a ser meme. Es decir, no sé si eso le perjudique, no sé, porque también para a construir un enemigo tiene que ser creíble el enemigo, pues, o sea, hay la construcción del enemigo, ¿no? Pero tiene que ser medianamente creíble. Pero cuando esto ya se vuelve un chiste, antes al menos, ¿no es cierto? La burla al poder era una forma de neutralizarle, de bajarle su poder. Y yo veo que en estos últimos 4 días, la estrategia anticorreísta se está convirtiendo en un meme. Fíjese en lo que saca ahora. Ayer dice que no sabe qué hacer, ¿no? Que va a sacar los capos, ¿no es cierto? Y saca a un capo mexicano y a un colombiano que ya son de hace tiempos y la gente lo que comienza es a reírse y a decir, le faltó Pablo Escobar, le faltó, no sé, pues Zapata, bueno, y cosas así. Entonces, y esto de Correa, ¿no? Que no sé cuánto en esa población que no quiere esta disputa estúpida, ¿no es cierto? Puede hacerle reaccionar. Yo creo que, por ejemplo, ha habido mucha gente que fue anticorreísta, que en este momento es tanta la arremetida que es que ya es agotador, ¿no es cierto? Y se comienza a hacer un chiste. Entonces, no Pero puedo también hacer. hay ahí, quizás solo un paréntesis, pero también este agotamiento, este chiste que tú dices, o sea, nos perjudica porque quieras o no, en la construcción de una oposición, dejas de lado a la verdadera izquierda, pues. O sea, mira lo que ha hecho con el movimiento indígena, o mira lo que pasa ahora con el mismo Pachacuti, que di tú, podríamos ver en estas fuerzas una verdadera representación de grupos sociales, ¿no? Donde nos sentimos representados, pero no existe, o sea, esa oposición ni siquiera existe para el gobierno. Entonces, hacer del correísmo su enemigo les resulta incluso mucho más cómodo porque en esa línea tienen forma de destruirlo. Y ahí yo te diría, y quizás también yendo a lo que señalaba Gustavo, o sea, cómo poder articularnos desde la izquierda y poderle dar una respuesta, así como estos grupos oligárquicos logran confluir, ¿no es cierto?, en una política directa para destruir el Estado en sus beneficios, cómo nosotros desde la izquierda podemos convencernos y decir, bueno, aquí hay, no sé, digo, está un Pachacuti, por ejemplo, que puede ser una vía que articula las otras fuerzas que no tienen posibilidades en este momento de darnos representación. ¿Ves eso posible ahora que estamos a puertas también de una elección de tú, que viene? Verás, es lo que mucha gente estamos demandando, ¿no? Un poco que desde el progresismo hasta la izquierda también tenga una sensatez. Sí, o sea, es decir, ya es un momento crítico del país, o sea, también deben dejar digamos, sus peleas absurdas, ¿no es cierto? Y es más o menos como solo para detener, ¿sí ves? Desde mi punto de vista, un gran acuerdo socialdemócrata, lo digo así, ¿verdad? No digo ni siquiera de la izquierda, para que aglutine así, es lo único que yo veo de inmediato que puede detener, de inmediato. No voy a hablar a más largo plazo porque eso es más complejo, pero de inmediato, ¿no es cierto? Entonces, vos tienes que, tendría que ser lo más amplio desde lo que se decía el centro, ¿sí? Para la izquierda, lo más amplio, que bajen los niveles de beligerancia, ¿no es cierto? Porque no es bueno en un momento tan beligerante y no solo a nivel político, sino a nivel social. Si ves, eso la gente no quiere. Y hay que tomar en cuenta el tipo en medio de lo que pasó en las elecciones anteriores, que fue esto del asesinato, pero también se posicionó porque él no confrontó. Obviamente era un engaño, obviamente. Miren cómo está de desatado ahora. Pero acuérdense que en el debate él no confrontó. O sea, la gente puso atención en él, no porque haya sido un estadista ni nada, ni que dijo mucha cosa, no. Fue No dijo porque nada. no, exacto, no confrontó. Porque un poco la gente está ya cansada de la confrontación, que vuelven a ponerle en el centro, ¿no es cierto? Porque eso les mueve, la exacerba. Pero creo que si uno podría abrir un espacio diferente, ¿no? Yo he dicho, o sea, lo que les decía, Quito podría volverse de nuevo un espacio, voy a decir, de la razón política, así en lo más amplio del término. O sea,
no de las emociones, ¿ves? De la razón, de la sensatez. Eso, de poder dialogar, de poder decir, sentémonos. Yo estoy diciendo eso, no sé si esto funcione. O sea, que hay un momento en que la sociedad tiene que hacerse cargo y se hace responsable de ella misma. Sí, porque ya vemos que estos gobiernos, ¿no? Entonces, abramos espacios lo más amplios posibles para pensarnos. Y ojalá pueda eso llevar hacia el próximo año a una propuesta que permita evitar que esta hegemonía de esta oligarquía necrótica se consolide. Eso justamente es de lo que se trata, ¿no? Creo que el proceso de construcción de esa nueva hegemonía no está consolidado y tanto el gobierno de Moreno como el gobierno de Lazo, a pesar de sus diferencias con lo que tenemos hoy, llegaron a un límite al momento de consolidar o del intento de consolidar su hegemonía, no en las elecciones. El uno ganó su consulta popular, el otro la perdió por diferencias de timing, etcétera, pero encontraron el límite a su proyecto de construcción de hegemonía con la respuesta de los movimientos sociales en las calles organizados, encontraron ahí como el límite. Entonces, también queda para pensar, y esta quizás sea la última pregunta, pase lo que pase en la consulta, el proyecto de Novoa está claro, es más peligroso porque cuenta con apoyo de muchos sectores, eh, pero puede llegar a encontrarse con ese tope porque sigue precarizando la vida, porque las soluciones reales al problema de la seguridad no están llegando, es decir, no se han atacado las causas reales y se ha producido mucho más un montón de imágenes, ¿no? De espectacularización de la política, poniendo a los militares en las calles, generando, por un lado, el miedo, como con la toma del canal, por otro lado, la respuesta a ese miedo, el Batman y el Robin de aquí hace falta mano dura y la vamos a poner. Pero ¿qué pasa cuando las condiciones se precarizan de tal forma que la gente tiene que salir a protestar, a enfrentar directamente ese movimiento? ¿Es posible ver eso independientemente de cuál sea el resultado de las elecciones? Bueno, yo creo que sí, digamos, en las dos preguntas, que son las preguntas del debate, ¿no? Que no son los distractores, digamos que gana el no, en la de las trabajo por horas y en el arbitraje, uno puede ahí tener un termómetro de que la conciencia social no está tan, ¿ah? No está tan golpeada. Uh -huh. ¿No? Y esas son las que entiendo que se están disputando. Ahora las otras, de sacar a los militares, eso se entiende porque nos han metido, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con eso, pero digamos, puede entenderse la reacción de la gente a votar sí en esas, ¿no? Ahora, independientemente del resultado, yo concuerdo contigo, Marco, él todavía le falta, bueno, casi un poquito menos de un año y ya empezamos digamos, el otro proceso electoral, de hecho, ya entramos en campaña. Y el tema ahí es que no sé si tengan la capacidad de poder no mostrar lo que es, porque de hecho ya lo está mostrando ahora. Uh -huh. Entonces, Jacobo García me parece que es un analista, yo concuerdo con él. Sí, hay que ver qué pasa después. O sea, esto de los apagones, él trató de sostener hasta pasadas las consultas y se le reventó. Esto no va a parar porque no es fácil, o sea, resolver. Dicen que más o menos va a ser un mes. De un mes a 2 meses, dicen los expertos, ¿no? En este tema energético. Esto le pasa factura a cualquier presidente, a cualquier presidente, ¿no? Uh -huh. Entonces, que gane la consulta, digamos, en el caso de que gane, ¿verdad? Hay que esperar. No creo que eso necesariamente diga que va a ganar las próximas elecciones. No creo. Y también depende mucho, por ejemplo, cómo, justamente lo que sea Berito, cómo actuamos nosotros. También hay que asumir responsabilidad, hacernos las autocríticas que tenemos que hacernos, todos y todas, y ver si es que podemos organizar algo para frenar esto. De hecho, él ya está, ¿no? Acaba de, o sea, eso le denuncian a Construye, le sacó de la papeleta, ¿no? También andan haciendo sus juegos ahí. Ah, le sacó, ya eso no sabía. Y no sabían, ese es el último escándalo. Le sacan por algún tema de que no ha presentado cuentas, está fuera. Entonces ya están ahora peleando con Construye. Están en un enfrentamiento ahorita la Romo con Novoa. Entonces Claro, porque quizás él son quiera luchas sacar, entre los mismos grupos de poder, o sea, es como tú dices.
Es La que eso te digo, hegemonía que hay la un están peleando. reacomodo hegemónico, hay un reacomodo hegemónico y el tema es que Noboa no necesita negociar mucho. O sea, sí, pero también eso le puede pasar factura. Entonces hay que ir midiendo eso y ver cómo desde el otro lado podemos hacer un gran, estos se nombres del gran frente, ¿no? Para parar esto. Sí, un frente amplio, ¿no? Ya Perfecto. se hizo en Colombia, se hizo en Brasil, se hizo en Exacto. México, o sea, Un gran En frente Uruguay. amplio. ahí Es tiene lo que que... necesitamos. ¿Sí? Ujú. Muy bien. Bueno, muchas gracias Natalia por estar con nosotros, por Gracias. compartir ideas, por esta conversación. También gracias a Gustavo y a Vero y nos veremos en la próxima ocasión en La Tendencia. Gracias a ustedes. Frente amplio, con el frente amplio, por Y favor. frente, no, ya te hablo por interno, pero. Ya, perfecto. Un Gracias, amigo. saludo, Buen día. muchísimas gracias, gracias Chao. Natalia, Gracias. y que tenga un lindo día. Mm.